Antes de comenzar, recomiendo discreción a quienes nos escuchan. Este episodio incluye comentarios sobre violación, agresión, maltrato, suicidio y asesinato que algunas personas pueden encontrar ofensivas o inquietantes. Por favor, tenga precaución con personas menores de 13 años. También quiero mencionar que en lo que respecta a las vidas de algunos de los asesinos seriales más representativos, y a pesar de estar documentado y tener un respaldo de investigación psicosocial y de psicología criminal, son episodios que se comparten como medio de entretenimiento dentro del talante de crimen real, siendo uno de los propósitos comprender y no justificar los actos criminales. Este programa no tiene la intención de faltar al respeto de las víctimas de los mismos. Nuevamente, se recomienda discreción con la información presentada. Soy Memo Mejía, tu anfitrión y presentador de Argumentos Incómodos, un podcast donde tú y yo abordaremos temas incómodos que podremos alojar en nuestro repositorio de conocimientos inútiles, esperando que algún día sean de utilidad. Y hoy está conmigo, de nueva cuenta, David Mejía. David Mejía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Agradeciendo la invitación otra vez aquí a Argumentos Incómodos. Esperando sea del agrado del público en general. De la escucha y pues vamos a darle, ¿no? ¿A quién? Bueno, sí te tocó un tema pesadito como espinosito, un tema que forma parte de las características de los asesinos múltiples y de la psicopatía en un espectro pues sí bastante perturbador. Es una parte pues sí bastante densa de los depredadores sociales, que son las sectas. Y bueno, pues de entrada, a todos nos encantan los cuentos, a todos nos gustan las historias, a todos nos encanta que alguien sepa contar un cuento. Y es muy frecuente que a lo largo de la historia pues te topes con personajes que sepan contar cuentos. Unos funcionaron más que otros, pero un buen cuento nos adormece la conciencia. Los seres humanos nos movemos pues gracias a las historias, y tener un buen cuentacuentos es una gran manera de hacer nuestra vida de una manera más sencilla o más peligrosa. Depende de quién sea el cuentacuentos. La ficción, en palabras del escritor argentino Andrés Neumann, es como una especie de lupa de aumento de la realidad. Llegas a ver o percibir cosas que quizá en la realidad no podrás ver o no podrás llegar a ver o percibir si no es a través de una historia, porque estamos diseñados como seres humanos para escuchar historias. Estamos diseñados para creer en algo y estamos buscando por la vida quién nos cuente historias. Y bueno, el término castellano de secta proviene del latín seci, que significa seguir, que se aplicaba a las escuelas de filosofía, de donde viene secator o sectatorios, que significa algo adherente. Sin embargo, según el autor Albert Samuel en su libro Para comprender las religiones de nuestro tiempo, también ha planteado dudas sobre si proviene del latín secare, que significa cortar o separar. De secare provienen las palabras insecto o sector. La palabra secta no tiene propiamente un origen religioso o filosófico, sino que te habla de un sector, de una sección, de una parte. Ese grupo aparte del status quo, del que maneja la generalidad, eso es una secta. Es decir, una secta o un grupo diferenciado puede ser, por ejemplo, un equipo de fútbol, creencias religiosas diferentes, un club de lectura, y esos están bien. Los seres humanos funcionamos por grupos y también funcionamos por una resonancia grupal, por la posibilidad de encontrar a alguien que se parezca a nosotros, y la verdad es que no hay nada más satisfactorio que encontrar esa resonancia con alguien. Es una sensación de haber encontrado una comunidad, un grupo, gente como tú, un gusto que se logra compartir dentro del mismo círculo. Bueno, lo que quiero dejar en claro ahorita es que una secta no es necesariamente algo negativo hasta cierto punto. Estos ejemplos son de grupos que no son peligrosos, pero lo que vamos a ver con este episodio tiene que ver con estas sectas religiosas, filosóficas y políticas que pueden poner en riesgo a las personas cercanas a la secta, pero especialmente a las personas que forman parte de la secta. Y es ahí donde debemos de considerar qué tanto debemos de cuidar, resguardar y poner límites
para que estas cosas no sucedan. Pero hay que tomar en cuenta a quién estamos cuidando. Y es que el detalle es que estamos velando a alguien que es un adulto que tomó una decisión de pertenecer a cierto grupo. A un adulto que tiene un sistema de creencias particular y que tiene el derecho de ejercer un credo o una religión, siempre y cuando no dañe a algún tercero. Y bueno, ¿quiénes son las personas que pueden ser manipuladas o son más susceptibles a ser manipuladas? Citando al doctor Rafael Rufus, psiquiatra mexicano, todas. No puedes creer que no vas a caer o que eres exento de ser manipulado. Son cosas que suceden de forma tan gradual que no te das cuenta cómo suceden. Pasas de una pequeña manipulación a una gran manipulación en un momento. Parte de la resiliencia podría también ser, ¿no? Del ser humano. Pues sí, porque hasta cierto punto empiezas a soportar cosas en función de tus creencias o en función de una necesidad afectiva que tienes. Entonces empiezas a aguantar pues cosas dentro del grupo, vaya, de donde estás concurriendo, vaya. Inmiscuido. Uh-huh. Todo esto se puede comenzar con un pequeño estímulo, y con la estructura adecuada se tiene la fuerza de causar un efecto dominó. Todos los seres humanos somos manipulables, todos. Y quizá podría haber una pequeña excepción. Las personas que tienen una característica intelectual que les permite librarse de la manipulación son las personas que no tienen la capacidad de tener un mínimo ápice de interacción simbólica de muchas cosas, y quizá las personas con un grado mayor de psicopatía. Es decir, las personas muy tontas no son tan fáciles de manipular, y las personas que son como psicópatas funcionales también son muy difíciles de manipular. Si tienes una inteligencia promedio, menos del promedio, o una inteligencia superior, eres susceptible de ser manipulado. Se necesita un mínimo de inteligencia para creer en algo. Los seres humanos, para creer en algo, para vincularte con otros seres humanos. Y esa es una característica del ser humano, vincularte con alguien. Uh-huh. Los seres humanos estamos diseñados para creer. Nos menciona Yuval Noah Harari en su libro Sapiens, muy buen libro, por cierto. Precisamente la capacidad del ser humano de creer y de crear historias. Y que gracias a ello podemos crear grupos. Y gracias a la capacidad de crear grupos, somos por mucho la especie más peligrosa del planeta Tierra. Pero también está Jung, ¿no? También es la psicología colectiva, ¿no? También John... sí, es Jung, ¿no? El que habla de la psicología colectiva de las masas, ¿no? Las personas. ¿Quién? John... Carl Jung. Ah, Carl Jung. Carl Jung. Dije John... Sí, yo me parece que John... No, Carl Jung. Carl Jung. Carl Jung nos establece una estructura de pensamiento que es el cociente colectivo. Ajá. Que es esta rama de creencias... el inconsciente colectivo, perdóname. Que es esta rama de creencias inconscientes que tenemos, bueno, según la teoría de él, que tenemos todos los seres humanos en función de otra persona con la que convivimos. Es decir, que todos tenemos dentro un pensamiento similar a otra persona de forma inconsciente. Uh-huh. Todos creamos afinidad. Una especie de afinidad inconsciente en relación a las creencias o al desarrollo de grupos, etcétera, ¿no? A la forma, digamos, de hacer las cosas hasta cierto punto. A diferencia de Freud, por ejemplo, Freud era un inconsciente individual, o sea, una parte individualizada del comportamiento humano, y sí, Jung era una parte inconsciente colectiva, en relación como una especie de, no es un instinto, pero como una especie de instinto que tenemos, que nos hace relacionarnos hasta cierto punto sin saber por qué lo hacemos. Sin embargo, ya muchos estudios nuevos de la psicología social, pues ya nos dicen o exploran, digamos, más allá del inconsciente colectivo, el por qué llegamos a relacionarnos. Ahorita vamos a hablar de un autor de psicología social que nos habla particularmente de esta forma en la que vemos la autoridad
cómo percibimos la autoridad de los seres humanos y cómo percibimos la presión del grupo por la cual nosotros nos vamos, digamos, hasta cierto punto pegando a ese grupo, pero por esa misma presión. Y siguiendo todos los estereotipos y todos los paradigmas del mismo grupo, volviéndonos etnocéntricos, ¿verdad? Como dices, o sea, cada quien te vas dividiendo en tu grupo, bueno, con los que comparten más afinidad al final de cuentas. Pero al final es parte de nuestra naturaleza pertenecer a algún lugar. Exacto. Esa afinidad que tenemos por alguna cosa. Y es muy padre, la verdad es que es algo muy bonito. O sea, poder llegar a compartir con alguien, ya sea tu pareja o un grupo de amigos o etcétera, un gusto, y es una sensación muy padre. Pero ¿qué pasa cuando tienes una necesidad afectiva muy grande o tienes necesidades de afecto muy grandes? O nunca tuviste afecto y buscas ser parte de un grupo para al menos sentirte acogido, ¿no? En cierto modo. Igual que es lo que pasa también mucho en las pandillas, ¿no? Exacto. Hoy en día. Es parte, exactamente. Es el mismo principio. Ajá. De que, bueno, los niños no les prestan atención. Los padres son alcohólicos, drogadictos. Bueno, un sinfín de pormenores que pueda haber en dicha circunstancia y pues que obligan, o bueno, hacen que ya los menores busquen un nuevo grupo en donde sean pues aceptados, ¿no? Y al final de cuentas pues se meten en alguna pandilla, alguna secta o cualquier tipo de una situación quizá de peligro. ¿Cómo es importante en esto, o sea, en ese caso, o sea, y en general de este tema, la educación, ¿no? Los valores, los principios que te hayan inculcado o que tú le vayas a inculcar a tus hijos. Y más que nada, sí la educación, pero más que nada la atención. Vaya, el detalle de darte el tiempo de estar con personas, digo, por ejemplo, en este caso tus hijos, ¿sí? Tú como cuidador de ellos, porque de esa forma ellos empiezan a desarrollar un afecto un vínculo. No es inseguro, exactamente. Claro. No es un afecto, un vínculo inseguro, que van a estar replicando con otras personas, por las cuales empiezan a generar cuestiones de toxicidad de pareja, dependencia emocional, o sea, todo este tipo de cosas. O a seguir patrones también. Ajá, ¿no? O a seguir patrones, pues, dañinos. Porque al final del día, digo, patrones sí seguimos. Sí. Pero pues procura que son patrones que no te dañen, vaya. Exactamente. Sí, el discernir, el poder discernir en cuestiones que a lo mejor te hayan inculcado desde antes, pero ya creando tú ya una conciencia, ¿no? Ya estando consciente, hacer un análisis interior y ya poder ir saliendo adelante. Y todo parte sobre todo de eso, ¿no? Invertirle sobre todo tiempo a ti mismo, ¿no? Como dice Sócrates. Conócete a ti mismo. ¿Quieres dominar el universo? ¿Quieres conocer el universo? Conócete a ti mismo, ¿no? No sabía. O sea, no sabía qué decía eso. Sócrates. Pues bueno. El psicólogo especializado en sectas, Michael Langone, nos dice el siguiente concepto de sectas. Secta es un grupo o movimiento que exhibe una devoción excesiva a una persona, idea o cosa y que emplea técnicas antiéticas de manipulación para persuadir y controlar a sus adeptos, diseñadas para lograr las metas del líder. Ya sabía. Claro, sí, siempre. Ya me había tardado. Trayendo como consecuencias actuales o posibles el daño a sus miembros, a los familiares de ellos o a la sociedad en general. Dado que la capacidad para explotar a otros seres humanos es universal, como ya lo mencionábamos, cualquier grupo puede llegar a convertirse en una secta. ¿Qué pasó? ¿Sí? Sí. A que te tomes tu tiempo, relájate, piénsale, saca todo lo malo. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones institucionalizadas y socialmente aceptadas tienen mecanismos de autorregulación que restringen el desarrollo de grupos sectarios. Cuando hablamos de un grupo separado que se vuelve peligroso para sí, para los integrantes o las personas que lo rodean, entonces empezamos a pensar en un proceso distinto, donde se llega a presentar un líder carismático regularmente,
alguien que tenga la posibilidad de denotar autoridad, que esto es muy importante, y en este momento el elemento central es la autoridad. Las personas tenemos una relación muy peculiar con la autoridad. Hay un experimento que hicieron en Estados Unidos, un grupo de psiquiatras. No recuerdo si eran psiquiatras o psicólogos, pero bueno, va en función de lo siguiente. A una persona la eligen para decirle que va a estar en un experimento. Ajá. Pero en realidad el experimento es lo que va a realizar él dentro de ese grupo de actividades. Todos son actores. Todos. El doctor que le dice es un actor. Etcétera, ¿no? El experimento consiste en que él llegue y bueno, se lo maneja. No, es que este experimento va a cambiar al mundo, bla, 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 bla. Ajá. ¿Es el que lo hace en policía? No. Ok. Y le dicen, el experimento consiste porque vamos a regular el dolor de las personas, bla, 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 bla. Entonces ponen en una silla a una persona que es un actor y le dicen, vas a girar esta palanca de 0 a 100 y conforme tú la vayas subiendo, esa persona va a tener más dolor porque le van a dar como toques. La persona en realidad no está teniendo dolor, simplemente es un actor. Está fingiendo. Exacto. Sí, claro. Entonces está pues el médico con su bata y todo según esto. Entonces él le va a ir diciendo, vele subiendo y vele subiendo. Y la persona, pues ok. Entonces ya está la persona y ya el médico le empieza a decir, súbele y súbele a la manijita y le empieza a subir. Y la persona que está ahí, pues así de que me duele, no sé qué, está como amarrada en una silla. Ajá. Y me duele y tú así de, ay. Y el doctor, sí, síguele. Ay, me duele. Y le sigue subiendo y le sigue subiendo. Me duele. Y el doctor, sí, síguele subiendo. Y tú así como que te quedas, ¿le sigo subiendo? Ajá. El doctor, sí, claro, síguele subiendo. Y tú estás viendo que estás causándole un daño a alguien. Y el doctor, sí, síguele. Y él, pues sí, no, o sea, pues le sigo. Pues, sigo órdenes. Exactamente. Sí, cumpliendo con la orden del doctor. Exactamente. Y este experimento nos da la pauta de esta relación que tenemos los seres humanos con la autoridad. Uh-huh. Cuando hay un grado de autoridad dentro de un grupo, que pues en este caso lo ejerce el líder, muchas veces no te cuestionas por qué estás haciendo las cosas, o si las haces cuando estás dañando a alguien, claro, porque tú piensas que lo haces en beneficio del grupo, o de tu grupo donde estás, o del líder, o lo que sea, ¿no? Yo tengo el ejemplo. Pero es muy real. Que es como un chiste también, que dice... Llega el niño con la mamá y le dice, a ver, hijo, si tus amigos te dicen que te avientes de un puente, ¿te vas a aventar del puente? De ninguna manera, mamá. Yo soy líder, yo le voy a decir que se aviente. Sí, y hay otro ejemplo también. De hecho, hay un video también ahí en Facebook, YouTube, que llega un maestro a dar clases. Uh-huh. Y de buenas a primeras le dice a un alumno, ¿sabes qué? Salte. O sea, me caes mal y no sé cuánto. Salte y ya. Y se sale. Pero que te salgas. Y entonces ya sigue dando la clase y nadie dice nada. Y creo que era una clase de derecho. Ajá. ¿No? Que al final de cuentas lo que se pretende al estudiar la carrera de derecho es la impartición de justicia, buscar una equidad, ¿no? Claro. Entonces les pregunta el profesor en dada clase transcurrida la clase. Oigan, a ver, ¿ustedes creen que estuvo bien lo que yo acabo de hacer con su compañero? Todo el grupo le dice que no. ¿Y por qué no dijeron nada? Uh-huh. Sí. No, pues, y siguen sin decir nada, o sea, siguen callados. Uh-huh. O sea, como temerosos de dar alguna opinión. Y el mismo maestro sigue hablándole. Oye, ¿sabes qué? Pues estamos aquí para crear una tendencia. ¿Por qué no nos quejamos? O sea, ¿por qué al final de cuentas obedecen lo que está viendo que está mal, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que va más o menos por ese lado, ¿no? El respetar la autoridad. Sí, hay dos, una de ellas es el temor a la autoridad o el qué tan importante es la autoridad para ti, y eso tiene que ver desde tu padre, que el padre, digo, no, esto no tiene nada que ver con género ni madre. Es una realidad. O sea, en psicología el padre es un representante de autoridad dentro del núcleo familiar. Entonces, ¿qué relación tuviste con tu padre para que sepas qué relación tienes tú con la autoridad cuando salgas al mundo?
Entonces, sí va a depender qué relación tuviste con tu padre. Si tu padre fue muy coercitivo o muy castigador o etcétera, tu relación con la autoridad es así. Entonces, para ti la autoridad es algo muy importante y que llegas a tener cuestiones de neurosis, te haces neurótico de que todo lo que es la autoridad está bien y etcétera, ¿no? Bueno, sumiso. Es muy sumiso, ajá, exacto. Sí, entonces, son muchas, este es un ejemplo igual, o sea, no es un ejemplo, es un concepto muy básico, vaya, de psicoanálisis, pero vaya, funciona de esta forma. O sea, la relación que tienes con tu padre como autoridad dentro de tu nicho es esa réplica que vas a hacer de la autoridad en general, porque la autoridad está hablando de una cuestión legal, por ejemplo, el gobierno es una autoridad. Sí, entonces, claro. ¿qué relación tienes con esa autoridad? Si vas, que tu jefe, ¿qué relación tiene tu jefe, que es tu autoridad? Etcétera, ¿no? O sea... Oye, entonces esta nueva generación estamos perdidos, ¿no? Digo, pues, pero al final de cuentas, bueno, muchas veces, pues ya se le está dando más autoridad al niño, ¿no? En algunas ocasiones que a los Sí. mismos padres, híjoles. Pues bueno, mejor para nosotros, ¿no? Va a haber más trabajo. Pero no. O quién sabe. Pero sí. Pero entonces, eso me llamó mucho la atención. ¿Qué dices de la figura paterna? Ujú. La materna, entonces no puede causar el mismo auge. O sea, hay una distinción en ese sentido. O sea, ¿por qué sería? ¿O cómo? El mismo impacto, vaya. Ajá, más o menos. O sea, ¿por qué no sería igual? Es que en cuestiones de psicoanálisis, el padre representa esa parte. Ah, ok. Mencionaba o comentaba con Daniel en el episodio pasado que nosotros estamos estructurados cuando somos niños por un triángulo edípico. Ese triángulo satisface nuestras necesidades inconscientes y el triángulo está formado por tu papá, tu mamá y tú. Entonces, cuando falta alguno de ellos, careces hasta cierto punto de ciertos elementos emocionales para salir a la vida, vaya, para salir a convivir con demás seres humanos. Okay. Entonces, el padre sí representa esta parte autoritaria o de responsabilidad, y la madre siempre es reflejada con esta parte de cariño. Sin embargo, esto es bien importante porque tampoco quisiera que lo tomen así como una ley. Ajá. Toda la cuestión psicológica, toda la parte de psicoanálisis y psicología, al final no es una ciencia. Ajá. Es relativo, es subjetivo. La psicología no es una ciencia, es bien importante. La gente piensa, es que es una ciencia. No es una ciencia. La psicología es un conjunto de axiomas, un conjunto de conceptos, un conjunto de elementos, de teorías. Que integrados entre sí podrán... Sí, o sea, pueden... un norte, ¿no? Como que no sé, bueno. Sí, hasta cierto... O sea, que sí te ayudan a discernir hasta cierto punto el comportamiento humano, pero no son una ley. O sea, no es que tenga que ser así siempre. Sí, no es axiomático. No funciona de esa forma. Esto es bien importante, pero sí, obviamente, son herramientas que te ayudan o que le ayudan al psicólogo o al psiquiatra para poder, poder, dar una estructura. O ir separando. Sí, o sea, dar una estructura, una terapia, una forma de estructurar el pensamiento, el comportamiento, de ayudar a una persona, pero pues cada caso es particular. Claro. Vaya, no es una generalidad. Es bien importante que lo sepamos. Pero bueno, la otra parte del elemento central en un grupo o en una secta es la presión social. Y esto, a mí me gusta mucho, este autor es de mis favoritos para psicología social. Si tomamos en cuenta el estudio de conformidad de Solomon Asch de 1955, el diseño experimental, este experimento sí se llevó a cabo, sí existió. El diseño experimental consistía básicamente en que Asch pedía a los participantes que respondieran a unos problemas de percepción. Concretamente solicitaba de los sujetos que indicase en un conjunto de 3 líneas de diferente tamaño cuál de ellas se asemejaba más a una línea estándar o de prueba. En este caso era la de la izquierda del dibujo. Uh-huh. Realmente el experimento no consistía en una prueba de percepción, sino que trataba de ver cómo la presión del grupo fuerza a variar los juicios. La de la izquierda era la correcta, ¿no? Uh-huh. La que estaba en el centro y del lado derecho
no eran las correctas. Y el experimento iba en que todo el grupo se iba por la de la derecha, ponle. Ujú. Y entonces el que había elegido a la izquierda, Se queda así de... bueno, pues derecha. Sí, exacto. ¿Sí? ¿Es Eso es. algo así? Ajá. Sí, ese es el estudio de conformidad de Solomon Asch. Se Ok. refiere precisamente a que debido a la presión del grupo, pues tomas la decisión aunque no sea la correcta. Entonces todos dicen que la de la derecha es la correcta y tú, no, bueno, sí. Porque incluso en el experimento que se llevó a cabo, algunos elegían la correcta. Decían, no, pues esta es visiblemente la correcta. Y todos le decían, no, esa no es la correcta. Y él, no, ¿verdad? O sea, como que sí hacía una... Ponían en duda Ajá. su interpretación o, bueno, su respuesta, ¿no? Exactamente. Y sí hubo... Bueno, las personas que fueron sometidas al experimento, 37% de los casos, o sea, eligieron la respuesta incorrecta debido a la presión del grupo. O sea, así de, ay, güey, bueno, sí, o sea, está bien, entonces elegimos esta. Okay. Entonces, aquí tenemos dos elementos en una secta destructiva, que es la autoridad y la presión del grupo. ¿Qué relación tienes con la autoridad y con la presión del grupo? De hecho, también en los diálogos de Platón hay algo muy similar de lo que estamos ahorita hablando, fíjate. Hay una... ¿Cómo le decimos? No es parábola. Bueno, se llama la caverna de Platón. Sí. ¿Mm? No sé si lo hayas escuchado. Sí, que hay varios tipos, varias gente en una caverna. Uh-huh. Y afuera, pues está el mundo real, ¿no? Como lo conocemos, la naturaleza, todo, ¿no? Pero este grupo de gentes está acostumbrado a ver hacia adentro de la caverna, no hacia afuera. Uh-huh. Por lo tanto, lo único que puede observar es la luz que entra de la caverna, o sea, pero haciendo una sombra. Sí, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí, ¿no? Ver la sombra. Uh-huh. Entonces, esa es la percepción que ellos tienen de su realidad. Ajá. Al final de cuentas, ellos viven en la caverna y ven las sombras. Uh-huh. Supuestamente, bueno, dicen que hay miles de interpretaciones, que se le decía que pues afuera había monstruos, que afuera no sé cuánto. Entonces, por temor, también las mismas personas que vivían dentro de la caverna preferían no salir de la misma caverna y seguir ahí metidos sin averiguar cuál era la realidad. Igual para seguir en el grupo, por temor, por todo. Entonces no se daban cuenta de la realidad que había afuera por seguir el mismo entorno, ¿no? Y la forma de vida, la gente que está al lado, bueno, todo ese Sí, tipo de cosas, ¿no? de hecho, está hablando. Lo primero que te dije, no te vas a recargar, que no se va a ver ni madre. A ver, así. Sí, de hecho, son varios elementos. Y uno de ellos es el temor. Pero el temor ya se siente diferente, digamos, de alguna forma. Una de las condiciones. Igual sería como autoestima. Sí, pero hay un elemento, digo, en relación al temor, que tiene que ver con la autoridad. O sea, porque, y lo vamos a ver con una secta de la cual vamos a hablar, en el próximo episodio, pero Okay. ya cuando estás de inicio entras en la secta por alguna razón. O sea, estás ahí. Uh-huh. Y cuando empiezas de alguna forma a no sentirte bien o a sentir que lo que estás haciendo no está bien o esto como que no... Algo distópico, algo... Esto no está como bien, algo me dice que esto no está bien. Sí, es cuando, bueno, tú te tienes que preguntar, esto no creo que esté bien. Sí, claro. Pero cuando sobrepasas esa señal de alarma es cuando ya valió madres. O sea, ya valió madres porque ya no hay algo que te esté diciendo que esté bien o que esté mal. Y en algún momento, digo, si es que llegas a preguntártelo después o porque ya tienes cierto temor, es porque estás sobrepasando, digamos, el vínculo que tienes con la violencia. ¿Sí me explico? Es decir, de inicio a lo mejor lo que pasa no te parece perturbador o te parece incómodo, pero hasta ahí.
Sin embargo, y sigues en la secta. Si pasa algo que sobrepasa tu escalada de violencia, o de incomodidad moral, si lo quieres ver así, y te vuelves a preguntar que, ay, como que esto ya de plano sí está muy pasado de lanza, pero lo sigues haciendo, a partir de ahí ya es hacerlo con temor. O sea, por temor a ahí sí a recibir represalias hacer un castigo, a recibir un castigo, una represalia, exactamente. Pero de inicio no, de inicio estás pues a toda madre. Sí, estás como el señor del experimento, sigues dando toques, ¿no? Ajá. Pero empiezas y pues bueno, también depende si eres un pinche psicópata, pues está la madre, ¿no? Pero... Sí, claro. Sí. Todo es relativo, pero... Y suponiendo que es una persona... Ajá. Normal, ¿no? Por así decirlo. Sí. Porque pues nadie somos normales, al final de cuentas. Así es. Y bueno, entonces, dentro de una secta tenemos un líder, que es la figura de autoridad, presionando, y el contexto del grupo presionando. Uh-huh. Y entonces, en esta doble presión, pues cedes y terminas siendo presionado por la secta. Si le agregamos a esta parte, pues el carisma del líder, las necesidades socioafectivas de los miembros, que ya lo mencionamos, pues ya hay una bomba de tiempo. Si te queda suficiente tiempo ahí, la alarma que te decía yo se empieza a apagar. O sea, esa incomodidad que sientes de esto no está bien, y te quedas más tiempo, esa alarma se empieza a apagar y empiezas ya a hacer las cosas como en automático. Uh-huh. Tus emociones son sistemas de alarma. A final de cuentas, existen muchas emociones, pero siempre existen dos que son las básicas, o emociones positivas y emociones negativas. Y estas emociones, por lo menos, te tienen que hacer pensar al respecto de lo que está pasando. O sea, si te sientes mal haciendo algo dentro de un grupo o una secta, pues probablemente está mal. Es como tu conciencia, ¿no? Ajá. Está como que alarmando. Y esto lo dice mucho el doctor Rafael Rufo, psiquiatra. Si no se siente bien, no está bien. O sea... Sí, ¿para qué? ¿Para qué le buscas más? Ajá. El problema, pelos al tigre, ¿no? El problema con las sectas... porque ahorita vamos a hablar de una secta muy, muy extrema, pero el coaching los grupos de coaching pueden ser sectas. Los piramidales. Los piramidales también. O sea, hay muchos tipos de sectas. Y entonces luego tú dices, esto como que no está bien o no me parece bien. Y los mismos grupos del grupo te dicen, hombre, son tus miedos, son tus condicionamientos. Sí, al principio te dan el placebo, ¿no? Ajá. De que mira, ya ganaste tanto. Ajá, o sea... Poquito más y vas a recuperar tu inversión. Ajá. Ah, pues es cierto. Claro, o sea... Y si le metes más, vas a ganar más. Sí. Yo, hablando de los multiniveles. Oye, fíjate que ahorita retomando lo que habías dicho de más o menos lo que es la resiliencia, la adaptación, que ya empiezas a ver ya como normal. Se me vino mucho en la mente una novela, no me acuerdo el autor, igual tú ahorita te lo recuerdas, el de que hizo Tarántula. Ay. ¿Sí? Terry Junket. Ándale, sí. Que la película esta de La piel que habito está basada en esa novela, ajá. En esa novela, que es totalmente distinta a la novela, es más exquisita la novela, al final de cuentas. Está más violenta la novela. Pero sobre todo el personaje principal, cómo ya se va transformando y aceptando también su nuevo rol, ¿no? Por así decirlo. Ajá. Pero ya en base, cómo fue por medio también de la violencia, psicología, todo, o sea, cómo influye en una persona, no en un ser humano. Claro, sí, este es un ejemplo bastante bueno. Digo, en la película no se aprecia tan así, pero en el libro sí. En el libro sí hay una transformación del personaje en el cual ya acepta como su realidad como tal, a pesar de haber estado violentado por tanto tiempo. Y ya, se queda así. En el libro no, en la película le ponen otro final como que se libera. Hollywoodense, bueno, ya es españolense. pero sí, es un ejemplo bastante interesante, sí. Una secta se define peligrosa cuando por su filiación a esta la persona desarrolla problemas de adaptación social, laboral o familiar, cuando además se coarta la libertad o la dependencia a esta. Algunos psicólogos o especialistas afirman que más de un tercio de los acólitos acaba abandonándolas, aunque si poseen una personalidad débil,
o le dicen ellos presectaria, y le dicen presectaria porque se dedican al estudio de las sectas, Ajá. tienen un riesgo elevado de volver a entrar en otro grupo social o secta peligrosa como una especie de adicción, por decirlo así. En algunos casos se trata de una alienación mental, que lo mencionabas. La principal característica de las sectas destructivas es su habilidad para implantar, utilizando parte del control mental, una personalidad gregaria a sus adeptos, provocando en la persona el llamado síndrome disociativo atípico. Además suelen poseer también una organización autoritaria y piramidal, Ujú. en la cual no existe la democracia en ninguno de los escalones, ni se permite la crítica y se inculca el destierro del pensamiento crítico. La existencia de un líder o grupo de líderes cuya decisión es la única que cuenta. El líder controla todos los movimientos de los miembros, así como de su dinero, y no se somete a las mismas reglas de sus seguidores. Pero el líder y los adeptos se creen el mensaje y terminan creyéndolo. Mencionar que los dirigentes de segundo nivel no suelen compartir la creencia y sí el afán de lucro y de poder. Y eso también lo vamos a ver en la secta de la cual vamos a hablar. Otra característica de las sectas peligrosas es el aislamiento de los adeptos del mundo en general y de las relaciones familiares en particular. Y se controla toda la información que les llega. Se instala un discurso demonizador del mundo, a la vez que se insta a los adeptos a depositar una confianza ilimitada en la secta, especialmente en los dirigentes del segundo nivel. Esto lo podemos ver con muchas sectas, pero por ejemplo con la secta de Charles Manson, híjole, pues casi todas, pero en esta también yo me acuerdo mucho porque pues él sí tenía un discurso de que el mundo estaba contra ellos, que se iba a acabar, que muchas sectas tienen este discurso. Apocalíptico. Muy apocalíptico y de que ellos se van a ir a un mundo mejor, etcétera y todo. Y cuando llega como la fecha del apocalipsis dicen, es que siempre no pasó porque lo salvamos el mundo y... Porque lo hicimos bien. ¿Se acuerdan todas las ceremonias que hicimos? Exacto, sí. Muy sí. bien, muchachos. Sí, está bien torcidito eso. Pero bueno. En 1995, una comisión de la Asamblea Nacional Francesa, presidida por Alain Hest, estableció algunos criterios para caracterizar a las sectas destructivas, de los cuales ya mencionamos algunos. Y uno de ellos es la desestabilización mental, el carácter desorbitado de las exigencias financieras a sus adeptos, la ruptura inducida en el entorno y en el ambiente de origen, y los atentados contra la integridad física, reclutamiento de niños, discurso antisocial, disturbios del orden público, importancia de querellas judiciales contra las sectas y el eventual desvío de los circuitos económicos tradicionales y tentativas de enfrentamiento en los poderes públicos. Algo que tienen, las sectas en particular, las sectas destructivas o peligrosas, es esa especie de no adecuación a la legalidad del mundo real. O sea, ellos tienen como sus propias leyes, sus propias reglas. Están en contra, como quien dice. Ajá, y no se rigen por las reglas o las leyes del mundo real. O sea, ellos tienen sus leyes, ellos implantan sus castigos, ellos dicen quién es quién, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y esa es una de las principales características de las sectas destructivas. Sí, como por ejemplo hay unas también que para entrar tienes que dejarles todo tu patrimonio, ¿no? Sí, como la iglesia. Varias. No, sí, esa es otra que también lo vamos a ver, sí hay muchas, referencias, digamos, en relación a las sectas peligrosas, pero la principal de ellas es tomar en cuenta que no todas las sectas son peligrosas. El nombre, digamos, hasta cierto punto, pues, está relacionado con algo peligroso. Sin embargo, sí es bueno y sí es sano reunirte con tu grupo, con tu secta, digamos, es que la palabra se escucha rara, ¿no? Pero con tu grupo en el cual te sientes afinidad, uh-huh, con tu grupo que te ayuda a crecer, a ser una persona de bien, si lo quieres ver así. Ahí fíjate, se me viene también mucho otro griego, Aristóteles.
que, bueno, Aristóteles define la palabra libertad. Dice, ¿qué es la libertad? Y lo define que puedes hacer lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Siempre y cuando no hagas daño a nadie, ni a ti mismo. Entonces, en ese sentido, igual te coarta tu libertad este tipo de grupos destructivos, Claro. por ejemplo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas te estás haciendo daño a ti mismo, ¿no? O a los demás, a alguien más. Al momento que te disruptes de la sociedad en general y ya marcas una pauta, que bueno, dices, bueno, yo soy distinto, ellos están mal y yo estoy bien, Ajá. y no lo aceptas, caes en un fanatismo extremo, que en todos casos está mal, Ajá. pues entonces ya, al final de cuentas, no eres libre, ¿no? Como tal. Y como dices, bueno, otro tipo de sectas que dices, bueno, ¿sabes qué? Vamos a pintar. Vamos a dibujar, mira, te voy a enseñar otra técnica para pintar, Ok, al final de cuentas te estás desarrollando, ¿no? Estás desenvolviendo otra actitud, otra actividad, otra habilidad que decías a lo mejor no tenías. Ajá. Pero al final de cuentas eres constructivo, ¿no? Tanto interna como colectivamente. Claro. Sí, aquí hay que, lo que decíamos hace un momento, tomar en cuenta, principalmente, que si no se siente bien, probablemente no esté bien. Exacto. O sea, si de alguna forma no te sientes bien, o sea, si tienes esa posibilidad como de escucharte internamente y decir, Si dudas, corre. como que esto no está bien. O sea, tú tienes hasta cierto punto una escala de valores o una escala de criterio de alguna forma, y esa escala está relacionada, vaya, con tu estilo de crianza, con tu sociedad, con tu cultura, tu moral, como lo quieras ver. Pero esa escala es la que te da la pauta de saber, pues, qué está bien y qué está mal. O sea, Discernir entre el bien y el mal, ¿no? si tú sientes que lo que haces no se siente bien o no está bien, pues es muy probablemente es que no esté bien. Entonces, es nada más escuchar esas como señales de alarma y evitar que se apaguen por tanto tiempo que te encuentras en el mismo lugar, ¿no? Claro. Y sí, o sea, los grupos de apoyo en sí no son malos. O sea, no son malos en el sentido de buscar a alguien con afinidad. Y, por ejemplo, bueno, podríamos decir que una secta podría ser también AA. Fíjate que yo sí estoy un poco en desacuerdo con los grupos de Alcohólicos Anónimos por la forma de terapia que tienen como terapia de choque. No, bueno, pero digo, habrá quien sí esté de acuerdo. Ajá. Porque una característica de las sectas destructivas es privar a las personas de necesidades básicas para que hagan esa catarsis, que es privarlas de sueño, privarlas de alimento o de agua o etcétera. O de la libertad. Ajá, y eso hace que el ser humano empiece a desarrollar a través de esa ansiedad o etcétera, como esa catarsis con el elemento. Amalgamarse. Que se encuentra, y eso pasa con muchas sectas destructivas. No digo que el Alcohólicos Anónimos lo sea, pero ellos usan esa técnica de alguna forma. Okay, pero por ejemplo es lo que te estoy comentando igual, que decías que, bueno, al final de cuentas algo te lleva para mal, ¿no? Una secta para mal. Si esta secta, bueno, al final de cuentas está haciendo, bueno, Alcohólicos Anónimos, o sea, está haciendo que ya pues, dejes de tomar, que no tenías un control en base al alcohol, a la ingesta del vino. Pues digo, bueno, al final de cuentas te está beneficiando para hacer pues para servir en sociedad, ¿no? Pero sí, como dices, igual y no podría haber otras maneras, pero al final de cuentas pues dices, bueno, es funcional, ¿no? Te deja como una persona funcional dentro de la sociedad. Pues mira, hasta cierto punto sí. Digo, bueno, de entrada a mí, digo, esa es una opinión muy personal. Ajá. Esa de que te comentaba es algo que no me gusta. La otra es que, por ejemplo, en psicoanálisis es trasladar el síntoma. El síntoma que te hace, por ejemplo, si estamos hablando de un alcoholismo, ¿cuál es el síntoma? El síntoma es tomar alcohol, pero ¿qué es lo que está detrás de ese síntoma? ¿Qué detona que quieras tomar alcohol? ¿Qué es lo que hace que quieras tomar alcohol? Tú a lo mejor decir, es que esto me trae tengo problemas. No, o sea, sí, pero inconscientemente, ¿qué es lo que tienes que hace que ante ciertos problemas bebas alcohol?
Entonces, lo que hace el grupo es trasladar el síntoma al grupo. Es decir, ya no tienes el alcohol, pero tienes el grupo. Se está sustituyendo el alcohol por el grupo, por la convivencia o el estado del grupo. Sí, te cambian de dulce de mango a dulce de fresa, pero sigue siendo un dulce. Sí, vaya, a lo mejor ya no tan dañino como bien dices, pero sí al final estás en otro lado. O sea, pero el mismo síntoma sigue, o sea, cambiaste, de síntoma, pero el elemento que como la necesidad te lo causa sigue ahí, exactamente. Ajá. Entonces, porque terminas tus elementos o tus pasos, vaya, de Alcohólicos Anónimos, pero tienes que estar yendo por lo mismo. O sea, tienes un padrino, tienes que estar yendo a reuniones a lo mejor menos periódicamente, pero pues tienes que seguir yendo. Ajá. Porque, o sea, estás trasladando el síntoma a otro lado. Y era también lo que decías hace rato de las personas que se salían de una secta y entraban a otra. Ajá. ¿Sí? Que sería que entonces como una sectopatía. Sí, o sea, como una relación tóxica, vaya, sí, como se conoce a lo mejor coloquialmente. Que tienes un vínculo tóxico con algo o con alguien y eliges, repites el patrón con otra persona o con otro grupo, vaya. Eso es. Sí. Causas tienes una dependencia, digamos, emocional o codependencia, según sea el caso. Y ahí vas con otra pareja, con otro grupo, lo mismo, sigues, ¿no? Ahí tengo un episodio de dependencia emocional, de relaciones tóxicas. Digo, por si no sé ni qué episodio es. Pero lo pueden ver aquí abajo en los comentarios, le dejamos la liga. Exacto. ¿Algo más que agregar acerca de las sectas? ¿Algo que tengas ahí? Bueno, pues y si quieres también podemos hablar un poco también de las sectas que están ahorita en México, que también hay mucho no solo pues sangrientas y todo, sino también religiosas. Muchas veces se dan las sectas religiosas. Y una de esas que yo creo que todo el mundo hemos visto a las 2, 3 de la mañana, ¿verdad? En los infomerciales, la de la iglesia de Pare de Sufrir, ¿no? Que es, o sea, esa secta nace en Brasil, precisamente. Y de Brasil se dice que pues estaban, tenían nexos con el cártel de Cali y demás. Al final de cuentas, no se les pudo comprobar nada, como pues, suele pasar. Pero pues también este tipo de sectas hacen lo que tú mencionas, que dicen ellos que tienen, pues la verdadera palabra de Dios y tienen el manto sagrado de Jesucristo, que es parte del manto de donde lo ensabanaron, y que tiene el sudor de Cristo, y entonces que con ese manto te lo pasan y te sanas, y al final de cuentas pues tienes que dar una cuota para entrar, tienes que seguir yendo, como lo hacen, bueno, que decías, Alcohólicos Anónimos, tienes que estar yendo constantemente, cumpliendo con los diezmos, todo, ¿no? Para que también te brinden amuletos, protección. Bueno, pues al final de cuentas cada quien es libre de creer en lo que guste, ¿no? Pero sí llama también la atención pues todo el poder que tiene este tipo de iglesias. Bueno, viene de Brasil, está en México y ahorita son dueños de sin fines de comercios y restaurantes también, ¿no? De lo peligroso que también puede ser este tipo de situaciones, y sobre todo pues te aprovechas de la gente. En muchas ocasiones pues la gente es lo que, o sea, está buscando al final de cuentas una esperanza, porque creo que toda la sociedad en general, el mundo en general, lo que creemos siempre es en la esperanza, ¿no? En el mejorar, el que va a haber algo mejor, que van a venir tiempos mejores. Y cuando alguien te ofrece una varita mágica, creo que es el gancho perfecto como para ya meterte a la secta, ¿no? Había otra... Pues es eso, perdón que te interrumpa. Sí. Es lo que decíamos, o sea, más que la esperanza es la necesidad que tenemos de creer en algo. O sea, de creer en algo más. Y lo que pasa, lo que mencionas de la esperanza es cuando hay personas cuya relación que tienen con su propia vida no es, pues a lo mejor para ellos la más afortunada. Entonces, sí buscan esa
ese más allá o ese mundo mejor o esa varita mágica para resolver sus problemas. Es mucho, hay muchas sectas o cultos que tienen como una de las premisas resolverte los problemas. Curarte el cáncer, y hacen todos estos circos evangélicos de que te tocan y te retuerces y todas Sí, esas que más. son muchos actores, ¿no? Claro, o sea, y mucha gente, pues sí, como bien lo menciona, sí se deja llevar por estas características por lo mismo. O sea, porque les llena, digamos, esa resolución de problemas mágica que ellos necesitan. Ahora también, de aquí retomando, bueno, el hijo de Carlos Salinas, ¿va? Que también estuvo inmiscuido en una secta a nivel internacional, y donde había también lo de las tratas de blancas, que Sí, claro. la mayoría de las sectas religiosas y demás son malas, al final de cuentas, para adoctrinar a la gente, para enriquecerse de una manera fácil, ilícita tal vez, o sea, jugando con la necesidad de la gente en general. Pues se benefician de esa manera, ¿no? Al llegar al punto de prostituir a jovencitas, Ajá. ¿no? O sea, a niños, todo, ¿no? La cuestión también acá que sonó mucho en Estados Unidos, que era ¿cómo se llama? La situación de los niños, ¿no? Que se vendían a los niños, se prostituían a los niños, lo del Pizzagate, ¿sí? Uh-huh. Pues cuestiones que todo, bueno, te vas a todo el tipo de sectas y te das cuenta de esa necesidad de la gente de creer en algo, o sea, de decir, bueno, quiero mejorarlo, quiero mejorar, quiero que me ayuden. Y cuando tú te encuentras también en ese tipo de sectas religiosas, Uh-huh. pues te encuentras en una armonía, ¿no? O sea, cantando Kumbala todos y Ajá. yo soy tu hermano, ¿no? Somos hermanos, abrázame, yo estoy aquí para apoyarte. Y yo no, pues es que Ajá. era lo que necesitaba, mi familia no me habla y tengo problemas con todo. Claro. Cuando en realidad, bueno, yo pienso que la respuesta, bueno, primero que nada, es el hacer, como tú ya señalas, una catarsis, ¿no? El adentrarte, el gozar la soledad. Al final de cuentas, lo dice Erich Fromm, la soledad engendra sabiduría. Uno, cuando miras el abismo, ¿no? Es ¿cómo se llama? El guardián entre el centeno. Cuando miras el abismo te puedes ver a ti mismo. Pues sí, pues bueno. Gracias por escuchar Argumentos Incómodos. Si disfrutaron de este episodio, denle seguir, denle pulgar arriba, denle un me gusta en las plataformas de Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast. Denle un comentario y un me gusta en YouTube. Compartan con sus amigos, su familia, los del trabajo, y pueden escribir argumentosincómodospodcast@gmail.com. Y recuerden que los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar.